Bueno, orain bai, bukaera ekitaldiari hasiera emango diogu, eta hemen dugu gurekin Ana Oio Ugalde, herritarrekiko eta erakundeekiko harremanetako kontseilaria eta batzorde antolatzaileko burua. Eguerdion, Jaun Andreok, ekitaldi honetan amaiera emanen diogu Euskararen Nafar Institutua Fontes Lingua Vasconum Estudia Dokumenta aldizkariaren 50. urteurrena oroitzeko antolatu duen nazioarteko biltzarrari. Para mí es un gran honor decir aquí unas palabras en nombre del Gobierno. Se creó esta Fontes Lingua Vasconum, la revista, para dar a conocer todo el trabajo que se está haciendo en el campo de la filología y de la lingüística, y es una alegría también saber que sigue tan potente y que está totalmente alineada con los estándares de calidad. Este congreso es una señal clara de toda la atención que acapara todavía la lingüística. Ha habido 150 participantes, numerosas comunicaciones. Sabemos perfectamente lo que hay detrás de esos números. Hay mucha gente que trabaja en la vascología, que ayuda a personas investigadoras, grupos de investigación, centros y facultades que ayudan a que todo este trabajo se lleve a cabo. En nombre del Gobierno de Navarra, les quiero agradecer a todas las personas que han logrado que este congreso ha sido un éxito. Gertatzeko zenuen ekarpena egin duzuen guztiei eskerrak eman nahi dizkio. Las lenguas, y en concreto el euskera, así como el lugar que éste ha de tener en la sociedad navarra, lejos de ser temas meramente académicos, son cuestiones permanentemente presentes en el debate político y muy susceptibles. Vengo ahora yo del Parlamento y les puedo asegurar que esta mañana en la sesión del Parlamento así se ha producido, a deformaciones ideológicas. El trabajo científico y la divulgación social de esas investigaciones, a través de publicaciones como Fontes Lingua Vasconum o a través de eventos como este Congreso, son esenciales para el avance del conocimiento y para el debate social responsable. No podemos evitar sesgos ideológicos, pero podemos dotar a la sociedad de elementos de análisis, de datos y evidencias científicas para la reflexión y actuación sobre la realidad. La lingüística hace ya un siglo que estableció científicamente la igualdad de todas las lenguas. Igualdad en su valor como instrumento de comunicación humana, pese a una diversidad estructural y morfológica sorprendente. Quizás, y gracias a la aportación científica de las investigadoras e investigadores que dedicáis vuestro esfuerzo a hacer avanzar el ámbito de conocimiento de la lingüística, en este siglo podamos llegar a hablar de la equidad social de las lenguas, del reconocimiento efectivo de su misma valía social. Ese es un debate que sobre nuestras lenguas está presente actualmente en Navarra, ya que las aportaciones científicas sin duda pueden contribuir. Mis más sentidos agradecimientos a todas las personas, a todas las jefaturas de los seminarios y, como no, a Ekaitz Santacilia, director de la revista Fontes, que ha ayudado a que su trayectoria sea aún más sólida, más consolidada y a que la calidad se mantenga. Por tanto, gracias a todos ellos, podemos afirmar que la lingüística vasca tiene un largo recorrido por delante. Muchas gracias y les animo a que sigan trabajando y a seguir investigando. Esan dezakegu. Segi ezazu ikertzen eta ikertutako zabaltzean. Eskerrik asko. Muchas gracias. Por tanto, se ha terminado. En el acto de apertura hablamos de que tenemos mucho trabajo por delante, que el euskera es un tema apasionante, un tema de investigación apasionante. Hay mucho trabajo por hacer, pero está claro, hemos demostrado que estamos trabajando. Muchas gracias por también tomaros el trabajo de venir aquí, de preparar sus aportaciones.
de verdad agradecemos el esfuerzo que todos y todas han hecho por ajustarse al poco tiempo que tenían para sus presentaciones. Por tanto, gracias también por esto. Y, sin más, decir que recogeremos todos estos resultados en papel. Ya veremos cuándo y cómo, porque también les animo a todos a ponerse a pensar también en ello, cómo lo vamos a hacer. Y Temisaez se ha terminado. Muchas gracias.